¿Alguna vez te has preguntado por qué saludamos al libre? ¿O si escuchar a un chucao en verdad es un mal augurio? Bienvenidos a El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Para aquellos que no se conforman con el qué, sino que buscan el por qué. Soy Paulina Plaza, tutora del Centro de Aprendizaje de la Universidad Santo Tomás, sede Iquique. Soy curiosa de profesión y su anfitriona en este episodio dedicado a nuestra patria. Cada semana, los miércoles y viernes de 11:15 a 12:35 horas, afinaremos nuestra lente para explorar la historia, la filosofía y la ciencia detrás de sus curiosas preguntas. Inaugurando estos episodios temáticos y para celebrar a nuestra tierra, ponemos bajo nuestro microscopio una nueva sección llamada Nuestra Tierra, Nuestra Patria. Ponemos bajo nuestro microscopio una nueva sección llamada Nuestra Patria. Hoy abordaremos la flora y fauna endémica de nuestro país para descubrir qué hace de Chile un laboratorio natural. Recorreremos las principales macrozonas del país para conocer un poco más de las maravillas escondidas en nuestro territorio. Uno, dos, tres. Vamos que se puede. Uno, dos, tres. ¡Uy, uy!
No me sale el grito, no pienso hacer el grito. Tengo cara de guasa, pero nunca tanto. Hasta ahí me llega el WhatsApp. Pero me encanta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué saludamos al libre? ¿O si escuchar a un chucao en verdad es un mal augurio? Bienvenidos a El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Para aquellos que no se conforman con el qué, sino que buscan el por qué. Soy Paulina Plaza, tutora del Centro de Aprendizaje de la Universidad Santo Tomás, sede Iquique. Soy curiosa de profesión y su anfitriona en este episodio dedicado a nuestra patria. Cada semana, los miércoles y viernes de 11:15 a 12:35 horas, afinaremos nuestra lente para explorar la historia, la filosofía y la ciencia detrás de sus curiosas preguntas. Antes de comenzar, vamos a colocar el episodio pasado en nuestro portaobjetos y revisaremos los puntos clave del episodio anterior. Inaugurando estos episodios temáticos y para celebrar a nuestra tierra, ponemos bajo nuestro microscopio una nueva sección llamada Nuestra Patria. Hoy abordaremos la flora y fauna endémica de nuestro país para descubrir qué hace de Chile un laboratorio natural único. Recorreremos las principales macrozonas del país para conocer un poco más de las maravillas escondidas de nuestro territorio. Llegamos al final de nuestro episodio y aprovecho de recordarles nuestra sección llamada El Ágora Científica. ¿Y sí? ¿Tienen alguna pregunta cuya respuesta desean sea investigada? En esta sección podrán interactuar escribiendo sus interrogantes que desean que exploremos en futuros episodios. Para poder participar, pueden escribirnos en nuestra cuenta institucional de Instagram, @centroaprendizaje_st_IQQ, o utilizar el hashtag microscopio filosófico o hashtag podcast para curiosos. Igualmente, pueden completar el siguiente formulario si desean redactar sus preguntas curiosas de manera más extensa, escaneando el QR. O pueden escribir en los comentarios de este video. Los esperamos para un nuevo episodio de El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Si tienen apetito de más información sobre el tema del episodio de hoy, aquí les dejo algunas recomendaciones de lectura activa con nuestra bibliografía. Nuestra página de YouTube ya está activa, así que si pueden darnos un like, comment and subscribe, se los agradeceremos infinitamente. No olviden limpiar sus lentes de curiosidad. Soy Paulina Plaza, su tutora y curiosa de profesión, y espero verlos pronto. Vamos que se puede. Uy, uy. Me salió un poco mejor ese. Uy, uy. Uy, uy. Bueno, haremos el loco, no es de más.
¿Alguna vez te has preguntado por qué saludamos al litre? ¿O si escuchar a un chucao en verdad es un mal augurio? Bienvenidos a El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Para aquellos que no se conforman con el qué, sino que buscan el por qué. Soy Paulina Plaza, tutora del Centro de Aprendizaje de la Universidad Santo Tomás, sede Iquique. Soy curiosa de profesión y su anfitriona en este episodio dedicado a nuestra patria. Cada semana, los miércoles y viernes de 11:15 a 12:35 horas, afinaremos nuestra lente para explorar la historia, la filosofía y la ciencia detrás de sus curiosas preguntas. Bienvenidos a estos episodios especiales. En la Universidad Santo Tomás, sede Iquique, durante toda esta semana estamos trabajando en base a las fiestas patrias que se nos vienen de nuestro país. Por lo tanto, no quisimos ser menos aquí en este podcast y es por eso que estas dos sesiones, estos dos episodios de esta semana van a ser temáticos de nuestras fiestas patrias. Pero antes de ello, tenemos que recordar. Antes de comenzar, vamos a colocar el episodio pasado en nuestro portaobjetos y revisaremos los puntos claves del episodio anterior. Ya llevamos 2 episodios y les agradecemos muchísimo el interés que han ido mostrando. Por lo tanto, ¿qué vimos la sesión pasada? La sesión pasada vimos el proyecto Genoma Humano, que fue uno de los proyectos más importantes dentro del área de la genética, que llevó a un gran descubrimiento que llevó muchísimo tiempo. Este proyecto se llevó a cabo desde 1990 hasta el año 2003 y fue un trabajo colaborativo multinacional y colaborativo entre empresas y instituciones estatales de los distintos países, como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, etcétera, para poder finalmente decodificar el genoma humano por completo, es decir, decodificar la secuencia de nucleótidos en nuestro ADN, además de otras especies que también integraron este proyecto, pero por cierto que el hito histórico y científico fue el poder finalmente tener esa información. Y luego con esa información, a través de los años, ha habido un boom en el estudio genético, lo que ha llevado a nuevas formas de edición y manipulación genética. El más actual, el sistema CRISPR-Cas9, que es el que vimos también en ese episodio, que nos permite editar, tal cual como editamos muchas veces los videos, ciertos genomas y de esa forma permitir la manifestación de ciertas características. Y por cierto que si bien todas estas posibilidades hacen volar la imaginación, nunca debemos perder de vista los dilemas éticos que este tipo de manipulación puedan llevar a cabo y que es una de las razones por las cuales, más allá del proyecto Genoma Humano, no se han vuelto a hacer muchas modificaciones genéticas en la especie humana. Se ha visto en otros seres vivos, como los alimentos transgénicos, etcétera, pero hay todo un debate bioético al respecto que vale la pena conversar y que de hecho hablamos largo y tendido un poco en ese episodio, el episodio número 2. Recuerden que todos nuestros episodios quedan grabados. En estos momentos estamos en directo, ¿no? Pero para quienes no puedan conectarse por nuestras videoconferencias, siempre van a quedar en nuestro canal de YouTube, Microscopio Filosófico, las grabaciones para que puedan revisarlas las veces que quieran. Por lo tanto, si quieren saber más sobre este tema y los anteriores, pueden dirigirse a nuestro canal de YouTube, Microscopio Filosófico. Dicho eso, empezamos este pie de cueca, empezamos estas fiestas patrias bien adelantadas, sí, pero eso debido a que la universidad se va a dar un espacio de descanso la próxima semana. Por lo tanto, para que no se nos quede el alma festiva y el alma patriota, es que estos 2 episodios los vamos a dedicar a una nueva sección.
Por lo tanto, inaugurando estos episodios temáticos y para celebrar a nuestra Tierra, ponemos bajo el microscopio esta nueva sección llamada La Muestra Patria. Hoy abordaremos tanto la flora como la fauna endémica de nuestro país, para poder descubrir por qué Chile, nuestro país, es un laboratorio natural único en el mundo. Recorreremos las distintas macrozonas de nuestro país para conocer un poco más de las maravillas escondidas que tiene nuestro territorio. Y si bien muchos de estos animales y plantas quizás sean conocidos para algunos, no siempre todos los chilenos tenemos la dicha de poder conocer nuestro país de norte a sur. Por lo tanto, no está de más conocerlo un poco más internamente. ¿Y a qué viene esta idea de explorar eh, nuestra patria? Pues a una noticia que no sé si habrán visto, pero que yo recuerdo haber visto durante el primer semestre, de nuevas especies que fueron descubiertas en las profundidades de nuestros océanos. Específicamente, quien me llamó mucho la atención y que encuentro muy tierno es a este pez caminante que se descubrió en las profundidades submarinas de nuestro país, en nuestras montañas submarinas. Mírenlo, si es un amor. Apenas lo vi, dije, tengo que ponerle un sombrerito, tengo que ponerle una chupalla porque no hay nada más precioso. Si alguien pudiera hacer un peluche de él, lo compraría de inmediato. Lo adoro. Pasó a ser mi nuevo animal preferido. Lo siento mucho por el tardigrado, pero su cara es hermosa. Así que, ¿qué les parece si aprendemos un poco sobre estas nuevas especies? Porque no solamente descubrimos a este pez que no nada, sino que camina bajo las montañas submarinas de nuestro país, sino que se descubrieron muchas otras nuevas especies en estas profundidades. El océano y sus profundidades es tan misterioso como las estrellas en nuestro cielo. Así que vamos a revisar este artículo. ¿Les parece? Lo que sí, tenemos que traducir. Vamos a traducir la página. No se preocupen, no entren en pánico. Pero primero debe cargar. Ahí sí. Muy bien. Traducción, por favor, Google, si nos haces el favor. Muchas gracias. Entonces, aquí tenemos la publicación que hizo National Geographic de este increíble momento. Conozca al nuevo pez caminante, una criatura roja brillante de las profundidades. Este extraño sapo marino puede parecer de crochet. No, no por nada, yo digo que quiero un peluche de crochet de él. Pero es una de las 100 especies posiblemente nuevas para la ciencia descubiertas en las montañas submarinas frente a Chile. Mírenlo, nada más si es un amor. Entonces, vamos a ver. Las series de ciencia ficción están llenas de encuentros con extraterrestres, pero pocas de las criaturas imaginadas son tan extrañas como las que habitan en nuestras profundidades marinas. Un equipo que explora el océano frente a Chile y que luego continuó su recorrido por Argentina y de hecho si lo vieron, también encontraron una nueva especie de estrella de mar que se parece mucho a Patricio Estrella de Bob Esponja. Es esa misma expedición en el fondo, pero no quise poner a Patricio porque Patricio es argentino, ¿no? A nosotros nos interesa Chile en esta semana. Entonces, un equipo que explora el océano frente a Chile descubrió recientemente más de 100 especies de aspecto extraño que probablemente sean nuevas para la ciencia. Aunque encontrar nuevas especies en estas áreas, entre las más remotas y menos exploradas de los océanos del mundo, no es inesperado, encontrar docenas de ellas es emocionante e inspirador, dijo a National Geographic en el correo electrónico el científico jefe de esta expedición, Javier Sellanes, biólogo marino de la Universidad Católica del Norte de Chile. Los científicos zarparon a principios de 2024 a bordo del buque de investigación Falkor, también del Instituto Oceanográfico Schmidt, para explorar las profundidades del sureste del Océano Pacífico.
enviaron un vehículo submarino robótico, ROV, equipado con luces y cámaras a más de 1524 metros de profundidad para transmitir en directo las maravillas ocultas bajo las olas. Los científicos encontraron una forma de vida que se parece a una constelación viviente y se mueve como una planta rodante submarina. Crustáceos carmesís con patas largas y delgadas cubiertas de púas, y muchos organismos que brillan con bioluminiscencia. Ahí está el video. ¿Les parece si vemos el video? Oh, son 7 horas, quizás es un poquito largo, pero ahí está eh, justamente quien decían, esta bioluminiscencia. Hermoso. Si se fijan, ahí aparece a cuán profundidad están. Good morning, everybody, and Vamos a ponerlo en silencio porque están hablando en inglés, ¿no? Pero recorrieron por muchísimo tiempo, no sé dónde estarán los distintos. No sé si alcancemos a ver a nuestro pececito. Pero ahí está el robot, ¿no? Instalando las cámaras, haciendo todo lo necesario. Es fascinante todo lo que se tiene que hacer. Muy, muy costoso, pero por algo la expedición está cofinanciada, ¿no? No es que la Universidad Católica del Norte lo haya hecho, sino que trabajó junto con este instituto que es internacional y que busca recorrer los océanos. Por lo tanto, van mapeando toda la zona y durante todo el video se va viendo lo que vayan encontrando. Ahí están recogiendo muestras con redes. Probablemente se vea todo con mucho detalle, pero eh, en honor al tiempo no lo vamos a ver, pero si a alguno les interesa, lo pueden buscar, ¿no? Aparece allí. Muy bien. Una criatura que destacó dentro de las encontradas es un tipo de pez caminante con ojos saltones y piel que parece tejida a ganchillo o crochet, como le decimos nosotros. Es una especie de sapo marino, un tipo de rape de aguas profundas, famoso por su expresión sombría y el señuelo brillante que cuelga frente a su cara para atraer a sus presas. ¿Es de ese tipo de peces como el de Buscando a Nemo? No le vi la cosita. Debe estar en otro lado. Pero bueno, tiene como esa idea. Su piel, similar a la de un tapete, está formada por pequeñas agujas que probablemente ofrecen protección y orificios para los órganos sensoriales. El sapo marino tiene aletas modificadas que le permiten caminar por el fondo marino. Sí, sí se veía, camina así. En parte como estrategia de caza y en parte porque es más eficiente energéticamente que nadar. Hermoso. Tenía que ser chileno, tenía que buscar la forma de ocupar la menor energía posible. Me enorgullece ser parte. Tiene la chispeza chilena desde las profundidades. Hacer todo con el mínimo esfuerzo. Sé que suena sarcástico, pero admitámoslo, todos somos así. Así que, excelente. Con razón lo quiero y lo amo y lo adoro. Según los expertos, se trata del primer informe científico sobre un sapo marino en el sudoeste del Pacífico, por lo que es probable que se trate de una nueva especie. Se sabe muy poco sobre la ecología, el comportamiento y otros aspectos de la biología del género Chaunacops. Ese es el género. Dice Bruce Mundy, un biólogo pesquero jubilado de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, que no formó parte de la explicación. Los investigadores mapearon 4 montañas submarinas previamente desconocidas llamadas montes submarinos o oasis marinos, así como 6 ya conocidos por la ciencia. La singular topografía de los montes submarinos permite que ciertas especies vivan y se adapten a un estilo de vida que solo se encuentra en esa montaña en particular, comentó Jan Maximiliano Guerra, miembro del equipo y estudiante de doctorado de la Universidad Católica del Norte, en uno de los videos de la expedición. Oh, no seas así, Nadio. Y por lo tanto, la mayoría de las especies que encontramos a lo largo de esta cordillera y en los montes submarinos son únicas en la naturaleza y no se pueden encontrar en ningún otro lugar del mundo.
Seyanes añade que en muchos sentidos constituyen una especie de oasis en medio de un desierto marino. Interesantísimo. O sea, ¿qué decir? Así como tenemos una impresionante cordillera, que es los Andes, también tenemos una cordillera marina que vale la pena revisar, ¿no? Y que muchas veces lo dejamos de lado porque conocer el océano es fascinante, pero conlleva mucho trabajo muchas veces. Así que ahí está mi bello, mi nuevo animal favorito. Todavía no sé qué nombre tiene la especie, no sé si la han nombrado específicamente, pero me encanta que ocupe sus patitas para caminar en vez de nadar, por eso está tan gordito, lo adoro. Pero bueno, hablando de ello, la idea de este episodio es justamente conocer un poco de la flora y fauna endémica de nuestro país. Pero tal cual como aparecía en el video, eh, los seres vivos tienen una forma, tienen un nombre específico, el llamado nombre científico. Y esto se da gracias a que se estableció una taxonomía. La taxonomía, para quienes no conozcan, es una forma de clasificar a los seres vivos, establecida hace muchísimo tiempo por Carlos Linneo. Por lo tanto, vamos a aprender un poco de esto para que se entienda por qué tenemos estos nombres extraños en latín, por qué siempre hay una palabra y luego otra, siempre hay dos en el nombre de una especie, ¿no? Y qué significan, porque hablábamos de géneros, hablamos de especies, familias muchas veces. Por lo tanto, antes de comenzar a conocer estas especies endémicas, quizás es bueno para todos nosotros recordar o conocer sobre esta forma de clasificación. Por lo tanto, vamos a aprender, antes de entrar en detalle, cómo clasificamos a los seres vivos a través de esta taxonomía de Linneo, que es una clasificación jerárquica. Nueva bebida vegetal original de Nature's Heart. La historia de la clasificación, al menos aquella que nos fue legada en forma escrita, comienza con Aristóteles. Este filósofo y naturalista aplicaba un método lógico para clasificar a los seres vivos. Ese método consistía en dividir las clases de objetos en dos grupos, preguntándose, por ejemplo, si eran seres vivos o no, si eran animales o no, es decir, se basaba en dicotomías. Luego desestimó este método para delimitar subgrupos por sus características morfológicas más evidentes y por su modo de reproducción, entre otros criterios. En el video de hoy vamos a hablar sobre la clasificación jerárquica de los seres vivos y la taxonomía. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. Después de Aristóteles, la clasificación de los seres vivos avanzó por distintos caminos de búsquedas y cuestionamientos a lo largo de los siglos. En 1913 se acuñó la palabra taxonomía, del griego taxis, que significa arreglo o colocación, y nomia, que significa ley, para designar el área del conocimiento que establece las reglas de la clasificación. La taxonomía permite organizar cualquier conjunto de objetos, ya sean libros de una biblioteca, víveres de una alacena o especies de un ecosistema. Pero en el siglo XIX, los taxónomos, enfrentados a la diversidad del mundo vivo, buscaban una clasificación que no solo permitiera identificar y asignar una ubicación a cada una de las formas vivientes, sino que también reflejara el orden natural de esos organismos. Las clasificaciones más tempranas de los seres vivos tenían una estructura definida y jerárquica, es decir, eran un sistema de grupos dentro de grupos. Esta clasificación jerárquica no es una consecuencia natural de la aplicación de reglas taxonómicas a cualquier conjunto de elementos, sino que obedece a las características particulares de los seres vivos. Si se ordenara la diversidad de recetas de cocina de un restaurante, difícilmente se generaría una clasificación jerárquica. Linneo adoptó una jerarquía de 7 niveles: imperio, reino, clase, orden, género, especie y variedad. Los naturalistas de la época reconocían dos reinos biológicos, vegetal y animal. Posteriormente, el mismo Linneo y otros taxónomos
fueron eliminando algunas categorías y añadiendo otras intermedias. Los géneros fueron agrupados en familias en órdenes, los órdenes en clases y las clases en fila, el plural de filum, tipo o divisiones. Estas categorías pueden a su vez subdividirse o agruparse en otras cuyo uso es menos frecuente, como tribus, superfamilias o subfila. Veamos cómo quedó por ahora el sistema después de tantos cambios. En el video anterior vimos que para denominar las especies se utilizan en la actualidad las reglas que en su día estableció Linneo. Estas reglas consisten en asignar a cada especie un conjunto de 2 nombres latinos. El primero de ellos se escribe con su primera letra en mayúscula y constituye el nombre genérico. El segundo se escribe completamente en minúsculas y es el nombre específico. Así, por ejemplo, en este tipo de nomenclatura, al perro se le denomina como Canis familiaris, siendo Canis el nombre del género y Canis familiaris el nombre de la especie. Por este motivo, la nomenclatura linneana se conoce también como nomenclatura binomial. El nombre genérico puede ser común a varias especies. Por ejemplo, el lobo y el chacal pertenecen al mismo género que el perro, por lo que se denominan Canis lupus y Canis aureus respectivamente. Los géneros se agrupan en una categoría taxonómica de jerarquía superior que se denomina familia. Así, los géneros anteriores pertenecen a la familia de los cánidos, que incluye también a otros géneros distintos como el zorro, Vulpes vulpes. La categoría que agrupa a las distintas familias se llama orden. En nuestro ejemplo, la familia de los cánidos pertenece al orden Carnívoros. En este orden también están incluidas otras familias, como por ejemplo la de los félidos, los gatos, leones, tigres, etc. Si seguimos ascendiendo hacia categorías taxonómicas superiores, encontraremos por orden de importancia la clase, fila o división, y por último la categoría superior que es el reino. Así, el orden Carnívoros se incluye en la clase mamíferos. Esta a su vez pertenece al tipo cordados y por último los cordados se incluyen en el reino animal. Muchos biólogos reconocen hoy una categoría por encima del reino, el dominio. En nuestro ejemplo, el reino animal pertenece al dominio Eukarya, que es el dominio de los eucariotas. Para determinar que un individuo pertenece a una especie, se requiere una gran cantidad de información, y como mencionamos, una clasificación jerárquica es una manera muy eficiente de manejar la información biológica. En el sistema jerárquico de clasificación biológica, cada grupo o taxón, por ejemplo Canis, tiene asociada una categoría, en este caso el género, y un conjunto de atributos que determina la pertenencia de ciertos organismos a ese grupo. Nueva bebida vegetal original de Nature's Heart. Los taxónomos han discutido durante mucho tiempo las virtudes y las falencias de distintos métodos de clasificación y finalmente llegaron a un consenso. Si se pretende llegar a una clasificación objetiva, esta debería ser única, y para ser única, debería representar la historia evolutiva de los organismos que viven y han vivido en este planeta. Una historia que sin duda será irrepetible. Sin embargo, veremos que las clasificaciones, como cualquier hipótesis científica, deben ser refutables y modificables. De hecho, como hemos visto con anterioridad, la tarea de clasificar a los seres vivos es enormemente difícil. Incluso una cosa tan aparentemente sencilla como determinar si un organismo pertenece al reino vegetal o al reino animal puede suponer a veces un verdadero rompecabezas, como sucede sobre todo en organismos unicelulares que poseen una mezcla de características típicas de ambos reinos. Por ese motivo, aunque durante mucho tiempo los seres vivos se han clasificado dentro de esos 2 conocidos grupos taxonómicos, los especialistas han tenido que ir añadiendo nuevos reinos, a medida que se han ido conociendo mejor algunas formas de vida. Este es el caso de organismos como las bacterias, las algas, los hongos y los protozoos, cuya clasificación puede seguir siendo motivo de controversia. Pese a todo, se puede componer a grandes rasgos
una descripción de las características fundamentales de los reinos más aceptados en la actualidad. Profundizaremos más en otros videos del canal. Si este video te sirvió para aprender o comprender mejor este tema, o si simplemente te gustó, por favor dale like y te invito a suscribirte al canal para poder tener a mano mucha más información, porque lo que sabes influencia tu destino. Muy bien, este es otro canal que les recomiendo muchísimo. A mí me ha ayudado bastante cuando tengo que hacer clases a veces, que es Nutrimente. Así que si les interesa todo el tema de la taxonomía, más allá de lo que acabamos de ver, ¿no? Pueden aprovecharlo para averiguar. Es fascinante, pero es muy, tal cual como salía allí, objetivo y cómodo el que, como científicos, hayamos tomado el consenso de utilizar esta forma para clasificar a los seres vivos. Pero, por cierto, tal cual como se dijo al final, nada en ciencias está tallado en piedra, ¿no? La belleza de las ciencias, de todas ellas, es que es cambiante. En la medida que podamos refutar lo que hacemos, cada vez vamos a irnos acercando teóricamente a una verdad. Por lo tanto, todo científico que se valore va a plantear teorías o va a plantear posiciones siempre tomando en cuenta de que puede ser refutado y que todo puede mejorarse. Si bien la taxonomía de Linneo se sigue utilizando hasta la actualidad, tal cual como aparecía en el video, en la medida que hemos ido conociendo más detalles de los seres vivos, vamos viendo dónde clasificarlos. Y ahora que tenemos la genética y la posibilidad de modificación genética a nuestra disposición, más aún todavía cuesta ver dónde colocamos estas piezas en este orden que estamos creando. Pero hasta el momento esa es la forma más sencilla de comprenderlo y por qué las especies tienen nombres científicos que se escriben de esa manera. Siempre la primera palabra en mayúscula, ¿cierto? El inicio, porque es el género y luego el nombre de la especie, con esta forma binomial. Entonces, dicho eso, ¿cómo podemos abordar la biodiversidad de nuestro país? Me hubiera encantado poder ir región por región, pero la verdad de las cosas es que nos hubiera llevado muchísimo tiempo. Nuestro país es enorme. Cuesta a veces dimensionarlo porque nos vemos tan largos y delgados, pero recorremos una gran cantidad de espacio longitudinal. Por lo tanto, tenemos una diversidad enorme. La biodiversidad de Chile, de hecho, tiene además un alto endemismo. ¿Qué quiere decir esto? Que las especies que pueden encontrarse en nuestro país no se encuentran en ningún otro lado del planeta, debido a que las condiciones geográficas y climáticas de nuestro planeta, perdón, de nuestro país en nuestro planeta, son muy específicas. Estamos muy aislados, literalmente, ¿no? Por el desierto en el norte, por los glaciares en el sur, por la cordillera de los Andes y por el océano. Por lo tanto, no hay muchas oportunidades de mezcla a través de la evolución. Los pocos animales que quedaron aquí y se adaptaron a las condiciones que habían, pero no tienen mucha posibilidad de desplazamiento, por lo tanto se genera una alta cantidad de posible endemismo. Y esto se expresa debido a los diversos ambientes, a las múltiples condiciones climáticas y geográficas, eh, cuales algunas son inhóspitas para el ser humano y otras son muy abundantes y generosas, ¿no? Como el sur de Chile. Esta diversidad biológica es la expresión a la que nos referimos en la diversidad de los distintos seres vivos posibles, en los lugares que habitan y sus interacciones. Destacados naturistas históricos como Claudio Gay Mouret, Charles Darwin, Ignacio Domeyko y Rudolfo Filippi, entre otros, han contribuido a describir el patrimonio natural de nuestro país con exploraciones que van desde el 1830 al 1896, lo que permitieron plasmar los primeros escritos sobre botánica, zoología, geología y paisajes de nuestro país, antes de que científicos chilenos empezaran también a apoyar con este gran trabajo que es mapear la biodiversidad de nuestro país. A nivel nacional, casi el 25%
de las especies descritas son endémicas. Imagínense, el cuarto de las especies de nuestro país son endémicas. No las vamos a encontrar en ninguna otra parte del mundo. Y producto de eso, muchas de ellas también están en peligro de extinción. Y esto le confiere a nuestro país especial relevancia para la conservación de la biodiversidad del planeta. ¿Por qué es tan importante conservar estas especies? Porque son únicas e irrepetibles. Le ha llevado años, millones de años a la evolución llegar a estas expresiones. Y quizás perder esas posibilidades puede significarnos un gran problema. Porque quién sabe si esas especies tienen la respuesta a la cura de alguna enfermedad o simplemente por mantener la posibilidad es patrimonio de nuestro país. Muchas veces cuando hablamos de la palabra patrimonio pensamos en la historia, en la arquitectura, en los museos y es completamente válido, pero el patrimonio natural es también sumamente importante y es un derecho de todas las generaciones el poder participar y conocerlas. Dentro de este endemismo, los que más alto endemismo tienen son los anfibios, con un 65% de las especies exclusivas de Chile, los reptiles con un 63%, los peces de aguas continentales, es decir, lagos y ríos, con el 55% de las especies endémicas, y qué decir las plantas, con la mitad de las especies de manera exclusiva de nuestro país. Y muchas de estas especies se han visto en peligro justamente por la introducción de especies foráneas. En el caso de las plantas, bueno, toda la empresa forestal, ¿no?, termina quitándole espacio a las plantas y bosques nativos. Y en el caso de las aguas continentales, las empresas salmoneras. Lo que no quiere decir que no sean empresas que se puedan dar, pero tenemos que tener mucho cuidado de cuál es el impacto de ingresar estas especies foráneas a un ecosistema tan delicado y endémico como los nuestros, ¿no? Porque puede significar, si no le tomamos el peso, la pérdida de especies y géneros, en muchos casos completos. Hay algunos géneros que son netamente endémicos de nuestro país y que no se repiten en ningún otro lado. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y por eso es tan importante que todos, independiente de nuestra profesión y nuestro interés, los conozcamos, para que sepamos lo que hay allí en nuestro país dispuesto a que lo conozcamos. Dicho eso, para que quede un poco mejor plasmado la importancia de este concepto de biodiversidad, vamos a ver este video por el Instituto de Biodiversidad y Ecología, si mal no recuerdo es la sigla, el IEB de Chile. La biodiversidad en nuestro planeta abarca todas las formas de vida, en los distintos lugares y a lo largo del tiempo. Esta inmensa variedad no siempre es visible a nuestros ojos. Hay variedad en los genes y moléculas que contribuyen a que los seres vivos sean diferentes y funcionen. También hay variedad en las maneras en que los organismos vivientes interactuamos con los otros seres vivos, el suelo, el aire, el agua y el paisaje en su totalidad. La biodiversidad incluye a todos los seres vivos que han existido en nuestro planeta desde sus orígenes. La mayoría de ellos están hoy extintos y solo los conocemos como fósiles. En Chile existe una gran diversidad de tipos de organismos. Los grandes gradientes climáticos y barreras naturales presentes en nuestro país, como la cordillera de los Andes, el desierto de Atacama o el océano Pacífico, han permitido que exista una gran variedad de tipos de organismos que son únicos. La biodiversidad también se expresa entre los individuos de una misma especie. Por ejemplo, nosotros, los Homo sapiens, tenemos aspectos y hábitos muy diversos, además de una diversidad de culturas y lenguajes. Estas variaciones están relacionadas a los distintos ambientes en que viven los individuos y a las combinaciones de genes y otras moléculas que poseen. Así como varían las especies, ambientes también. Los factores físicos y químicos de estos ambientes, junto a la comunidad de organismos que habitan en él, constituyen un ecosistema. La diversidad de estos componentes interactuando entre sí, en miles de combinaciones posibles con su entorno, genera una gran variedad de ecosistemas.
Desde siempre los humanos hemos interactuado con nuestro ambiente, ya sea cultivando alimento, talando un bosque para construir o utilizando el agua de un río. Los humanos ejercemos un impacto enorme y rápido sobre estos ecosistemas, al punto que podemos amenazar la biodiversidad del planeta y nuestra propia existencia. Dependemos del bienestar de nuestros ecosistemas nativos. Su conocimiento nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida, comprender y proteger la diversidad biológica que la hace posible y disfrutar de sus beneficios sin dañarla. Chile es un gigantesco universo biológico a explorar. Muy bien, ahí estaba el video del Instituto de Ecología y Biodiversidad de nuestro país. Y por ello vamos a ir recorriendo nuestro país macrozona por macrozona de manera bien amplia para conocer la flora y la fauna endémicas de estos lugares. La verdad de las cosas es que si viera cada una de las especies no nos alcanzaría el tiempo. Traté de escoger 5 especies de flora y 5 especies de fauna endémica por las distintas macrozonas: macrozona norte, macrozona centro-sur y macrozona extremo sur o austral, para irlas conociendo. Y traté de buscar las especies quizás menos conocidas, ¿no? Porque todos conocemos al huemul y al cóndor que adornan nuestro escudo nacional, al pudú muchas veces, que es el más pequeñito de todos, ¿no? Pero hay algunas especies que no siempre se hablan tanto y que es bueno que conozcamos. Así que vamos a partir con nuestra macrozona norte. Vamos a partir con la flora primero y luego con la fauna. Muchas veces cuando pensamos en nuestra macrozona norte, pensamos solo en el desierto, pero la verdad de las cosas es que hay una variedad enorme. Y qué decir todo lo que podríamos descubrir en el mundo microscópico capaz de sobrevivir en el desierto. Pensamos que el desierto no es vida, pero la verdad de las cosas es que sí, hay mucho que ofrecer. Por lo tanto, vamos a partir con la flora, con uno que es muy conocido para nosotros acá, los tarapaqueños, ¿no? Los que vivimos en la región de Tarapacá, pero que quizás para el resto no. Por lo tanto, decidí comenzar con el tamarugo, cuyo nombre científico es Prosopis tamarugo. Este es un árbol leguminoso nativo del desierto de Atacama. De hecho, lo podemos observar en la pampa del Tamarugal, ahora cada vez con menos presencia, lamentablemente por la falta de agua, pero es parte de nuestro desierto. Se caracteriza por su resistencia a la sequía y a los suelos altamente salinos, puesto que obtiene sus aguas y sus nutrientes de napas subterráneas mediante un sistema radicular muy especializado. Podemos ver en la imagen el árbol no es muy alto en tamaño, pero su raíz es profundamente larga, llega a cientos de metros de profundidad hasta encontrar estas napas. Por lo tanto, es de las pocas especies capaces de generar un sistema radicular tan extenso y tan intricado, ¿no? Para poder sobrevivir. Luego, para irnos a otras especies, más bien una cactácea, tenemos la copiapoa. Su nombre científico, Copiapoa cinerea. Es una especie de cactus que se ramifica lateralmente y basalmente. Esto quiere decir que no crece hacia arriba, sino que crece hacia los lados, ¿ya? Puede crecer tanto de forma individual como formando montículos sueltos, como lo que estamos viendo aquí, ¿cierto? Creciendo cada vez más hacia los lados. Es muy tolerante a la sequía y se encuentra desde la costa hasta los 950 metros de altitud, desarrollándose sobre laderas rocosas de cerros con exposición norte. Y esto es muy importante. ¿Por qué debe tener la exposición norte? Porque se lo encuentra mucho en la región de Atacama, por eso se llama Copiapoa, se lo ubica más en Copiapó, en zonas donde en estas laderas norte llegan muchas veces las camanchacas, ¿no? Estas entradas de niebla que son muy típicas de la costa acá en el norte, y es con ese rocío que se mantiene esta planta. Por lo tanto, con sus espinas es que hace una especie de atrapaniebla y por eso no crece tanto hacia arriba, sino que lo que importa es crecer hacia los lados. ¿Para qué? Para atrapar la mayor cantidad de niebla posible.
Y luego, continuando hacia ahora más el norte chico, ¿cierto? La cuarta región en general, Coquimbo, tenemos el chañar, que también se lo ubica mucho desde Chañaral hasta el sur. Su nombre científico es Geoffroea decorticans. Es un árbol leguminoso, caducifolio, de corteza verde amarillenta y con un fruto dulce y comestible. Su madera, medianamente pesada, es apta para la carpintería y como carbón y leña. En estas regiones, el mejor de los carbones para el asado, por ejemplo, ahora que se nos viene el 18, suele ser con chañar. Se come mucho su fruta y para quienes no sepan, la palabra caducifolio quiere decir que sus hojas perecen durante el otoño, ¿no? Pierde sus hojas durante el otoño y invierno y luego vuelven a aparecer. Eso es lo que significa la palabra caducifolio. Hay muchos que ocupan su fruto también, no solo para comer, sino también para hacer, en algunos casos, la semilla harina. Ahí hay mucho que decir para las personas que son de esa zona. Continuando, también tenemos aquí, dentro de las flores, qué decir en el desierto florido, tenemos un montón de especies hermosas, pero decidí escoger una sola, en este caso la añañuca, cuyo nombre científico es Rhodophyala rhodolirion. Es una especie herbácea perenne, geófita, bulbosa, endémica de Chile y de Argentina, a ambos lados de la cordillera de los Andes, y que tiende a surgir mucho durante el desierto florido, como observa la imagen. Perenne es el contrario de caducifolia, quiere decir que permanece. Geófita, que tiende a preferir estas tierras más bien rocosas, ¿no? No tierra de hoja propiamente tal. Y bulboso hace mención de que no bota semillas, sino que genera bulbos, ¿no? Muchos puede que lo hayan visto en las ferias ambulantes, a veces cuando nos venden lirios, nos venden bulbos de flores que hay que luego plantar. Por eso son flores asociadas al desierto florido, porque una vez que pasan las eh, condiciones correctas para su floración. Luego la planta muere, pero queda el bulbo enterrado en lo profundo del desierto para luego volver a florecer cuando hayan las lluvias y haya el momento necesario para poder subsistir. ¿Por qué escogí a la ñañuca? Por la leyenda que hay. Es una historia tradicional chilena que narra el origen mítico de esta flor que florece en el desierto de Atacama y en el Valle Central de Chile. Para quienes quieran averiguarlo, ahí tienen un pequeño incentivo. La leyenda de la ñañuca tiene que ver con, si mal no recuerdo, una historia de amor de una princesa indígena, pero básicamente lo que dice, si mal no recuerdo, si no me falla mi memoria de la época del colegio, es que en el fondo es una historia muy similar a la del Copihue, ¿no? Que parejas o enamorados que no podían estar juntos terminan finalmente muriendo, sacrificándose, y por eso se le llama flores de sangre, ¿no? Porque su rojo es tan fuerte que básicamente eh, florece allí el lugar donde murieron estas parejas. Si mal no recuerdo, pero ahí lo pueden averiguar. No todas las respuestas se las puedo dar yo. Ahí les dejo esa tarea, la leyenda de la Añañuca. Y luego también otra muy común, la yareta, cuyo nombre científico es Azorella compacta. Es un arbusto caméfita que alcanza hasta 1 metro de altura por 1 a 2 metros de diámetro. Es enorme. Crece formando una compacta masa redondeada formada por numerosos tallos dispuestos en roseta con hojas resinosas. ¿Qué es este término? ¿Qué significa arbusto caméfita? Caméfita suena a camélido y es justamente por esto. Todos los que hayan tenido la posibilidad de ver, dudo tocar porque es una especie protegida, pero las yaretas tienen esta forma como de almohadón, ¿no? Y son muy blanditas, justamente porque
adentro de estos sacos, de este arbusto, acumulamos agua. Por eso puede vivir en el desierto, en las grandes altitudes del altiplano. Se distribuye por la puna de los Andes, en Perú, Bolivia, Chile y Argentina, y se encuentra en altitudes entre los 3.200 a 4.800 metros sobre el nivel del mar. A esas alturas rara vez llueve. Por lo tanto, las veces que llueve, que es durante el invierno altiplánico, esta planta acumula esa agua en estas formas. Por lo tanto, si pudiéramos ver verdaderamente sus formas, sus tallos, tal cual como se le en realidad son pequeñas hojas resinosas que parecen casi como espinas, pero en realidad no lo son, tienen esa textura y se disponen en roseta, es decir, se disponen como formando pequeñas rositas. Lo que ocurre es que vemos la estructura gigante, ¿no? La más grande y por eso pensamos que esa es toda la planta, pero en realidad son miles de pequeñas rositas formando este arbusto que colectivamente acumulan agua para sobrevivir el extremo desierto. Bueno, esas son las 5 especies de flora que quise mostrarles. Hay muchísimas más. Nuevamente, si nos adentramos solo al desierto florido, ahí encontramos muchísimo endemismo, pero les dejo esa posibilidad de búsqueda a ustedes. Ahora, respecto de la fauna. También muchas veces pensamos que la fauna de la macrozona norte es solamente lo que podamos encontrar en el altiplano y que no hay nada más. No quise adentrarme a la costa, pero en la costa de la macrozona norte también hay eh, mucha especie endémica. Pero vamos a partir con uno que no muchos conocen, pero que quizás han visto volando por allí, sobre todo si son de Arica, que es el picaflor de Arica, cuyo nombre científico es Eulidia yareli. Es una especie de ave del cono sur con la distribución más restringida de todas las que se conocen. Se llama picaflor de Arica justamente porque se lo encuentra casi de forma exclusiva en los valles de Arica, los valles de Utah, de Azapa. Allí se limitan su presencia, ¿no? En estos pequeños oasis. Es el ave más pequeña, el picaflor más pequeño conocido que habita en Chile. Mide entre 7 a 8 centímetros y pesa de 2 a 3 gramos simplemente. Es precioso. Aquí tenemos un ave macho. Siempre en las aves los machos tienen los colores más llamativos, tienen este color y este plumaje eh, iridiscente, creo que es la palabra, que es que toma estos colores tornasol, ¿no? En la medida que le llega el sol a ellos. Luego, también tenemos que pensar en los reptiles. Tenemos a el gecko marcado chileno. Es muy chiquitito. Puede que alguno lo haya visto, puede que no. Generalmente son muy rápidos y se escabullen rápidamente. Su nombre científico es Garcia gaudi chaudi. Es una especie de lagartija endémica de Chile y sus hábitats naturales preferidos son el desértico, los matorrales y todo en altitudes desde el nivel del mar. Por lo tanto, puede que lo hayan visto paseando por allí hasta los 1.100 metros sobre el nivel del mar. Y uno de mis preferidos, que la mayoría conoce, pero no es el único gato endémico que tenemos, el gato andino. Su nombre científico es Leopardus jacobita. Es uno de los felinos menos conocidos y lamentablemente de los más amenazados del continente americano. Es un amor, miren su carita. Su distribución geográfica se limita a las regiones montañosas de los Andes, al centro y sur de Perú, las tierras altas de Bolivia y el norte andino de Chile y Argentina. No es el único gato que tenemos, también existe el gato colocolo, la guiña, hay muchos felinos endémicos del país, pero quise escoger solo uno para que no se note mi bias, porque me encantan los felinos. Y dado que había que hablar del norte, quise hablar de él. Luego nos van quedando dos, uno muy precioso que no todos conocen, el quirquincho andino. Su nombre científico es Caetophractus nationi. Estoy de a poco, he practicado mucho los nombres científicos, hace tiempo que no tenía que pronunciarlos. El quirquincho, yo creo que pocos lo conocen, rara vez se lo observa, si lo han visto en museos, generalmente son
embalsamados, no vivos, ¿no? Es una especie de mamífero cingulado endémico del altiplano chileno. Cingulado hace mención a que su estructura, es decir, este armatoste que posee, tiene estas capas, ¿no? A eso se refiere con cingulado. Durante un tiempo fue perseguido y casi se extinguió para fabricar charangos. Su armadura se ocupaba mucho como base para formar y crear este instrumento eh, tan común. Habita en la región de la Puna también, en el oeste de Bolivia, en los departamentos de Oruro, La Paz, Cochabamba y Potosí. En Chile lo podemos encontrar en la región de Tarapacá y Antofagasta, en el Alto Altiplano. En Perú, en los departamentos de Puno y en el occidente del norte de Argentina, en las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán. Por lo tanto, es de toda esta zona, ¿no? Pero rara vez se lo ve, se lo ha visto cada vez menos por la extracción minera, lamentablemente acá en esta zona de Chile. Y uno que cuando supe que existía no lo podía creer. Me acuerdo que cuando estudié biología en la Universidad Arturo Prat, mis profesores nos mencionaron de él y yo dije, no puede ser, nunca lo he visto. Tenemos un venado acá en el norte, la taruca. Su nombre científico, Hippocamelus anticensis. Básicamente es el huemul del norte, aunque no lo parezca. Es un mamífero que está como estado vulnerable. Probablemente quienes trabajen en faena minera hayan visto tarucas, cuesta muchísimo verlos, pero existen. Todavía están. Habitan las escarpas andinas y sistemas orográficos próximos de Sudamérica. Se distribuye principalmente a lo largo de la cordillera de los Andes en Perú, pero también hay poblaciones fragmentadas acá en el extremo norte de Chile, es decir, Arica, Tarapacá, Antofagasta, al oeste de Bolivia y al norte y noroeste de Argentina. Si se fijan, como que me quedé mucho en el altiplano, pero también tenemos otras especies. En el altiplano tenemos ñandús, tenemos ñandús nativas. En la costa tenemos pingüinos, el pingüino de Humboldt. Tenía mucho para escoger, pero quise centrarme en los que quizás más les llamaran la atención y que menos se imaginaran que tuviéramos, pero existen. Porque también están las parinas, están los patos, hay de todo, ¿no? Eso con la zona norte. Nos vamos a ir un poco al sur, a la macrozona centro-sur, que es de las más amplias. Aquí pensamos quizás más que de Coquimbo, desde el sur de Coquimbo hacia, incluso Aysén, o sea, es un espacio muy, muy grande. Vamos a partir con la flora. También, como vemos en la imagen, la flora es muy amplia y hay mucho del que hablar. Quise escoger solo 5. Lo siento si no están sus preferidos aquí, pero fueron los que más me llamaron la atención. Partimos con un clásico, la palma chilena, nombre científico Jubaea chilensis, es endémica de Chile central. Crece entre los 30 y 35 grados de latitud sur, lo que corresponde a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, donde es más abundante, Metropolitana, O'Higgins y la provincia de Curicó en la región del Maule. Es la única palma que tenemos, porque las palmas generalmente las asociamos más al clima tropical, por lo tanto es interesantísimo que se encuentre en esta zona centro-sur. Pero también es un clásico que siempre aparece y que muchas veces se ve muy amenazada, sobre todo en la zona central de Valparaíso, donde más se encuentra por los incendios forestales, lamentablemente. Y luego, a quien hicimos mención al inicio, el litre. Nombre científico, Litraea cáustica. Es una especie leñosa endémica de Chile y distribuido entre las regiones de Coquimbo y Biobío. ¿Por qué se la conoce? Por la fuerte reacción alérgica que tiende a dar. Y el folclore dice que debemos saludar al litre, decirle buenos días, para evitar que nos dé esta reacción alérgica. Si no le damos los buenos días a este árbol tan temperamental, podemos presentar una reacción alérgica de aquellas. Es una reacción alérgica muy fuerte la que puede dar.
Si entramos en contacto con sus hojas, con la piel, nos puede dar irritación e inflamación local, como ronchas. Puede en algunos casos generar incluso vesículas y ampollas muy molestas que causen dolor y picazón. Pero el saludo va porque también su polen es muy alergénico y por lo tanto se dice que si uno tiene una buena relación con el litre, no va a sufrir de este problema. Más de alguno puede que lo conozca, que le dé esa reacción. ¿Funciona o no funciona saludarlo? Lo desconozco porque como buena nortina no he tenido el agrado de conocer al litre, pero ahora ya sé cómo se ve, así que si llego a viajar algún momento al centro sur, sé que debo saludarlo a este señor con mucha prioridad porque soy bien alérgica. Luego continuamos con uno muy hermoso que es el chagual, eh, cuyo nombre científico es Puya chilensis. Es una especie de planta terrestre originaria, de las estribaciones áridas andinas de Chile, porque los Andes recorre todo nuestro país. No pensemos que el territorio andino solamente está en el norte. Crece en los Andes del centro de Chile, así como en zonas costeras de suelo rocoso entre la región de Coquimbo y la región del Biobío. Es muy común en las caras nortes de las lomas de los matorrales chilenos, en áreas de entre 300 y 1000 metros sobre el nivel del mar. Por eso tiene esta forma tan espinosa, ¿no? Y sus flores son muy hermosas. Tiene la opción de tener una flor de un amarillo verdoso muy fuerte, como el que vemos aquí, pero también de un azul precioso. Si tienen la opción de buscar imágenes del chagual, van a encontrarse esas dos opciones que son muy fluorescentes. Es casi como el azul de los marcadores. Es muy interesante. Pero esas fotos que había no se veía la planta por completo. Si se fijan, se ve mucho como la base es como el aloe vera, por así decirlo, pero muy puntudo y luego la flor crece en un tallo como lo vemos aquí. Y nuevamente, ¿por qué siempre en la cara norte? Por la camanchaca, la neblina que viene y que se acumula en estas caras y laderas y lomas, ¿no? Y de eso se alimentan, porque claramente no siempre hay mucha lluvia. En la zona centro-sur llueve más, pero cada vez ha empezado a haber más desertificación. La desertificación por el cambio climático está llegando cada vez más al centro-sur, por lo tanto, ayuda muchísimo a esta planta su adaptación para poder utilizar la niebla y la neblina como fuente de agua. Luego, ya acercándonos más al sur, perdón, no al norte, tenemos el arrayán, un típico de nuestro país. Nombre científico, Luma apiculata. Crece mayoritariamente en los bosques templados de Argentina y Chile, en especial junto a cursos de agua. Si se encuentra un arrayán, vamos a encontrar un río fijo. En Argentina se distribuye en la zona andina desde el centro de Neuquén hasta el norte de la provincia de Chubut, que están más cercanas a la zona chilena, ¿no? Y en Chile se distribuye desde Valparaíso a Aysén. Es muy larga su extensión, pero igualmente se ve amenazado en la medida de que los cursos de agua cada vez se ven más afectados por la escasez, ¿cierto? La parte desértica y el arrayán se lo reconoce mucho por su madera. Su madera es muy vetada, muy especial con estas partes más blanquecinas, ¿no? Y su color rojizo cobre muy especial. También se dice que es una madera muy noble. Allí muchos dicen que cuando empezaron a llegar más los colonos, preferían mucho las especies endémicas porque eran muy robustas y su madera duraba durante muchos años. Y para no traer el copihue, que también es un típico, ¿no? Y no por nada es nuestra flor nacional, quise traer otro similar, que es el soldadito rojo o relicario. Nombre científico, Tropaelum tricolor. Es endémico de Chile. Es una planta trepadora que permanece inactiva durante el verano y florece en invierno a primavera, interesantemente. Tiene largos tallos delgados y dispersos que crecen desde un tubérculo de color rojizo y que se van a extender hasta 2 a 3 metros. Tiende a ser como una enredadera, se mezcla con las otras plantas de la zona
Y le llaman relicario por la forma que tiene y soldadito rojo también porque parece una trompeta como la que usaban los soldados cuando cargaban a la batalla, ¿no? Se parece al copihue, pero no es. Así que por eso lo quise traer. Es una flor distinta, ¿no? A la que normalmente asociamos. Eso con la flora. ¿Qué decimos de la fauna? La fauna también es muy especial en esta zona macro centro-sur. También inherentemente terminé quedándome más con los animales terrestres por sobre los marinos. Eh, Lamentablemente, porque no se habla mucho de los marinos muchas veces, no me odien por eso, pero igual traté de buscar animales que no siempre son tan conocidos. Y vamos a partir con las aves, con el ave al que hice mención también al inicio, el chucao, que mírenlo, es un amor, es precioso. Su nombre científico es Cerlochilus rubecula. Es una especie de ave endémica de los bosques templados del centro-sur de Chile y áreas fronterizas de Argentina. En la isla Mocha de Chile existe una subespecie que le llaman el chucao de Mocha, que es más grande que el normal, y la tradición oral dice que el chucao puede ser un aviso de mal augurio. Si se oye muy cerca de la casa oír a un chucao. ¿Por qué le llaman chucao? También lo averigüé, es porque su llamado, ¿no? Suena como si dijera chucao, suena como chu, chu, cacao, chu, chu, cacao, si mal no recuerdo. Así que como tiene un canto tan específico y fácilmente reconocible, quizás las personas por esa razón lo asociaron a mal augurio. En general, no solamente aquí en Chile, sino en muchos países de Latinoamérica, se tiende a decir que las aves, sobre todo si ingresan a la vivienda, pueden ser aviso de mal augurio, de muerte, etcétera. Coincidencias o no, no le quiero echar la culpa a un pajarito tan bonito, pero soy nortina, por lo tanto aquí en los comentarios mis colegas del centro y del sur del país puede que me corrijan, ¿no? Otro que es hermoso, miren esa carita preciosa, es el monito del monte. Probablemente varios lo conozcan, otros no, pero es un amor. No es, no pertenece a los monos, ¿no? Es más bien un marsupial, pero le llamamos así de manera cariñosa. Miren esos ojitos. Su nombre científico es el Dromisiops gliroides y habita en los bosques templados del suroeste de la Patagonia. Nuevamente, es más un marsupial. Es un animal trepador y se lo encuentra activo por la noche y el crepúsculo, donde se alimenta de insectos principalmente, pero también se ha ido adaptando a comer frutos, semillas y hojas, debido a que también en la medida que avanzamos en la deforestación, lamentablemente, de su hábitat, empieza a quedarse sin muchos insectos para los cuales alimentarse, así que debe diversificar su eh, dieta. Es un amor el monito del monte y muy, muy chiquitito. Y otro clásico que había que mencionarlo porque es conocido mundialmente, la ranita de Darwin. Nombre científico, Rhinoderma darwini. Este anfibio es endémico de los bosques templados de Chile y Argentina. Fue descrito por Darwin cuando vino en su expedición en el Beagle, cuando recorrió Sudamérica. Por lo tanto, por eso recibe su nombre. En Argentina está únicamente en lugares restringidos muy limítrofes con Chile. Se lo encuentra más en esta parte de la cordillera. Habita hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar, distribuyéndose desde Concepción hasta Aysén en las regiones octava y novena respectivamente. Muy presente en los bosques valdivianos, ¿no?, del sur, muy húmedos, por eso este anfibio puede sobrevivir allí. Y su característica es su nariz. En la imagen no se ve mucho, pero tiene una nariz muy puntuda. Y si lo observamos desde arriba, la ranita de Darwin, que es muy pequeña también, ahí se ve grande, pero en realidad es muy pequeñita, parece una hoja. Ese es el camuflaje que tiene, como una hoja caída. Por lo tanto, pasa muy desapercibido en la base de los bosques valdivianos. Y continuamos
Ahora con otra ave, el choroy. Son varios los loros, por así decirlo, que podemos encontrar, pero quise dedicarme solo al choroy. Nombre científico, Henicoctanus leptorhynchus. Voy bien con los nombres científicos, voy pronunciándolos bien. Es endémico de los bosques del sur de Chile. Su hábitat natural son los bosques templados lluviosos del centro-sur y sur de Chile. Se distribuyen desde el Valle de la Concagua, en Valparaíso, hasta la isla de Chiloé, existiendo citas incluso de su presencia en la región de Aysén, pero con menor cantidad. Claramente su color verdoso es para poder camuflarse dentro de la densidad del bosque en estas zonas. Su sonido desconozco cómo sea, sé que hay varios loros también en la región de Coquimbo, pero no es el choroy, es otra especie y en algunos casos, sobre todo para la agricultura, pasan a ser muchas veces pestes porque van y atacan en grandes bandadas, en el caso de Coquimbo, por ejemplo, para las paltas, para las frutas y las uvas, así que la gente a veces les dispara. No es el caso del choroy, quizás ahí tendrían que decirme, desconozco, pero es muy tierno y se lo conoce por esa banda roja en sus ojos. Y otro clásico, el zorro chilote, también conocido como zorro de Darwin, puesto que Darwin fue el primero en eh, citarlo, ¿no? En descubrirlo. Nombre científico, Licalopex fulvipes. No es tan similar como el género Vulpix, ¿no? Es el cánido endémico del sur de Chile. Son pocos los cánidos que tenemos en esta parte del mundo. Habitan los bosques templados del sur de Chile. Hay dos subpoblaciones separadas, conocidas, que están separadas por más de 500 kilómetros de distancia. La austral, que es la mayor en densidad, con cerca del 90% de la población conocida, se encuentra en la parte occidental de la isla Grande de Chiloé. Y la septentrional es la menor y se sitúa en una zona pequeña de la cordillera de Nahuel Buta, dentro del Parque Nacional Nahuel Buta. Son las dos zonas en donde se los ha visto más y donde se los cuida más. En teoría debieran estar muchos más expandidos, pero como luego hay mucha densidad poblacional humana, inherentemente arrancan de esas zonas, ¿no? Y también se lo puede encontrar en la Cordillera de la Costa, en el Parque Nacional Alerce, costero y sus alrededores. Por lo tanto, tienden a encontrarse más escondiditos. Pero también es un amor. Y bueno, pasamos del norte al centro-sur, que era una extensión muy grande. También muchísimo animal se podría haber visto ahí. Ahora llegamos al extremo sur o austral de nuestro país, nuestra querida Patagonia. ¿Qué flora y fauna podemos encontrar acá? Muchísima. Vamos a fijarnos solo en 5. Partimos con el coihue de Magallanes, nombre científico Notophagus betuloides. Este es un árbol siempre verde, es decir, perenne, de más de 30 metros de altura. Crece endémicamente en los bosques andinos patagónicos del sur de Chile y de Argentina. En Chile se distribuye desde Chiloé hasta Puerto Williams o incluso en la isla Navarino. Es muy alto y recién en las copas es que vemos sus hojas. Otro perteneciente al género Notophagus es el ñirre, que lo vemos allí que está medio como ladeado. No es tan alto como el coihue. El ñirre, cuyo nombre científico es Notophagus antártica, es un árbol caducifolio nativo del bosque andino patagónico. Aquí ya tenemos una diferencia. No es perenne o siempre verde, es caducifolio. En Chile se distribuye entre la región de O'Higgins y de Magallanes. Es muy amplio, pero crece principalmente en las áreas andinas, en los Andes, y en la isla de Tierra del Fuego. Por eso es tan bajo y más bien crece como hacia los lados, porque los vientos en esas zonas son intensos, ¿no? Crece en suelos delgados y con temperaturas bajas casi todo el año. Requiere de mucho frío para poder existir. Continuamos con otro típico, el ulmo. Ahí lo vemos en flor. Su nombre científico es Eucriphia cordifolia
Es originario de Chile y Argentina. Su hábitat natural es a lo largo de los Andes de 38 a 43 grados latitud sur hasta los 700 metros sobre el nivel del mar y destaca por su uso apícola. El néctar de sus flores, recolectado por abejas, termina produciendo la tan tradicional miel de ulmo, que tiene un sabor muy distinto y especial a otras mieles. Y que también se encuentra solamente en este país y en Argentina, quizás, justamente porque este es un árbol endémico. Luego, otro que quizás han visto en estos programas de lugares que hablan, ¿no? El yao yao, que es un hongo. Nombre científico, Citaria harioti. Es un hongo que parasita los troncos de las ramas de los coihues del género Nothofagus. Les provoca tumores globulosos llamados nudos que les tapan los conductos de la savia y de esa savia es que vive este hongo parasitario. El hongo, al salir del nudo, logra expandirse a otra parte del árbol y termina produciendo estas frutas que vemos allí, estos pedacitos. Cuando fructifica, produce estas esferas carnosas que son comestibles y que son muy típicas de consumir en el sur de Chile. Y no podía faltar la araucaria o pehuen, porque hay distintas plantas del género araucaria, pero la endémica de nuestro país recibe el nombre científico Araucaria araucana. Es una especie arbórea endémica de los bosques subantárticos en el extremo noroeste de la Patagonia Argentina y en el centro-sur de Chile, muy presentemente en la región de la Araucanía, por eso recibe su nombre Araucaria araucana. Su distribución abarca zonas muy restringidas de la cordillera de los Andes y en menor grado en la cordillera de la costa chilena, pero requiere de mucho frío, por lo tanto es más asociada a la cordillera de los Andes. Y para ir finalizando con la fauna, tenemos la tonina o delfín negro, que también es un delfín chileno propio de nosotros. Nombre científico, Cephalorhynchus eutropia. Es una especie de cetáceo que se encuentra únicamente en las costas de Chile y pese a que lo coloqué acá en el extremo sur, no piensen que llega hasta el norte, llega por toda la costa. Habita mayoritariamente el Océano Pacífico sudoriental en el litoral chileno, desde Valparaíso hasta Cabo de Hornos es donde más se lo ve, pero a veces también llega aquí hasta la zona norte, en la isla Navarino y el canal de Beagle. No quise colocar a la ballena jorobada, que también aparecía, porque la ballena jorobada llega acá a los santuarios de ballenas en el extremo sur de Chile, pero por migración, no es endémica propiamente del país. Y otro que tenemos aquí, el huillín, que es uno de las tantas nutrias que podemos tener acá en el país. En la zona centro existe el chungungo, que es otra nutria, pero no lo coloqué porque si bien está en peligro de extinción, últimamente se lo ha visto más. El huillín no tanto. Su nombre científico, Lontra provocax. Es una especie de mamífero carnívoro que habita en ambientes acuáticos de Chile y Argentina. Está en peligro de extinción. En Chile históricamente se lo encontraba desde el río Cachapoal hasta la península de Taitao, habitando continuamente los lagos y ríos de ese territorio. Sin embargo, el uso de suelo y la colonización han reducido su distribución y se lo encuentra más ahora en el río Imperial, casi de forma aislada. Por lo tanto, tenemos que cuidar mucho a esta pequeña nutria. Y los últimos tres, el chorlo de Magallanes, nombre científico Pluvianellus socialis, es una especie de ave propio del extremo sur de Sudamérica. No es migratoria, aunque algunos individuos a veces se mueven más al norte y sur de Argentina durante el invierno. Es muy particular y anida en la tierra, no en árboles, por lo tanto es por eso que se lo ve tan afectado, ¿no? El pingüino de Magallanes, muy típico, pero no es el único pingüino que tenemos. También tenemos el pingüino de Humboldt, que se encuentra más para aquí, para el centro norte. El pingüino de Magallanes, su nombre científico es Sphenicus magallanicus. Es una especie de ave que nidifica sobre todo en las Islas Malvinas y en las costas e islas de la Patagonia argentina y chilena, migrando hacia el norte durante el invierno, pero tiende sí o sí a anidar en este extremo sur. Hay varios parques en donde se los puede ver anidando, de hecho.
Y no podía faltar la mascota, ¿no?, de uno de los... ¡ay! Se me fue el nombre. De la Universidad de Chile, básicamente del equipo de fútbol, el chuncho austral, cuyo nombre científico es Glaucidium nano. Es una especie de ave propia del Cono Sur, vive en Argentina y Chile, aunque es un búho, es una ave rapaz, no es nocturna. La mayoría de los búhos son rapaces nocturnos. El chuncho no. El chuncho tiene costumbres relativamente diurnas, pero es igual de silencioso y es de un pequeño tamaño. Así que eso le sirve mucho para cazar. Tiende a quedarse silencioso e inmóvil en las ramas, como lo vemos allí, para pasar inadvertido y luego caza a sus presas. Puede cazar incluso animales más grandes que él, matándolos rápidamente con sus garras, que aunque se ven pequeñas, son muy poderosas y como es muy silencioso, lo que caracteriza a todos los búhos es que al volar no hacen ruido. Eso lo vuelve un cazador muy efectivo, sobre todo de día, cuando uno no piensa que vaya a haber un búho, ¿no? Así que ahí tenemos a nuestro querido chuncho. Y bueno, para ir finalizando y para que no se me vaya ningún animal, aquí tengo un video que encontré de fauna de Chile para que podamos observar, para que ahí quizás puedan ver más animales de los que pude haber dado yo.
Muy bien. Llegamos al final de nuestro episodio. Nuevamente vuelvo a recordarles sobre nuestra sección El Ágora Científica. Y sí, acá pueden participar, pueden escribirnos en nuestra cuenta institucional de Instagram, @centroaprendizaje_st_IQQ, o utilizar los hashtags microscopio filosófico o hashtag podcast para curiosos para poder mandarnos sus preguntas. Igualmente pueden escanear el código QR para poder formularlas en un formulario de Microsoft de manera más extensa. Todavía no nos han llegado preguntas, pero no tengan miedo en participar o si no, pueden escribirlas en los comentarios del video de hoy. Dicho eso, los esperamos para un nuevo episodio de El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Espero les haya gustado el episodio de hoy. El episodio del viernes también se viene muy patriótico, muy interesante. Si tienen apetito de más información sobre el tema de hoy, aquí está la bibliografía para que la puedan revisar como lectura activa. Hay muchísimas especies endémicas en nuestro país que vale la pena conocer. Además, no se olviden de nuestra página web, El Microscopio Filosófico, en YouTube, ¿no? Donde pueden encontrar todas las grabaciones de los episodios que estamos haciendo. No olviden dejar un like, comment and subscribe para que podamos seguir creciendo. Y dicho eso, los esperamos para una nueva sesión el día viernes. No olviden limpiar sus lentes de curiosidad. Soy Paulina Plaza, su tutora y curiosa de profesión, y espero verlos próximamente. Nos vemos.